So, going back to Spanish. Buenos días, es un gran honor y un gran privilegio estar con ustedes hoy, nuevamente hablándoles en la lengua que crecí hablando, mi lengua natal. Nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de predicar un sermón en español en una iglesia presbiteriana en medio de Omaha, Nebraska. Pero el Señor hace cosas increíbles, amén. Y realmente es increíble lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y quiero comenzar este mensaje celebrando lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes que es parte de lo que el Señor está haciendo aquí. Gracias porque domingo tras domingo y semana tras semana ponen a un lado las barreras que el lenguaje o la cultura puede causar y vienen a esta iglesia a adorar y a servir al Señor con nosotros. Es un gran privilegio ser parte de lo que el Señor está haciendo y es un honor poder compartir la palabra con ustedes hoy. Hoy vamos a estar en Apocalipsis capítulo 12, así que si tienes una Biblia, ábrela en Apocalipsis capítulo 12. Y antes de comenzar, quiero contarte mi historia personal con Apocalipsis capítulo 12. Hace unos años yo estuve en un instituto bíblico y tuvimos una clase a través de todo el libro de Apocalipsis. Y al inicio de la clase, el profesor nos dio una tarea que nos iba a durar bastantes semanas. Y la tarea era interpretar el capítulo 12 de Apocalipsis. Y el motivo por el que el profesor nos pidió que interpretáramos el capítulo 12 y no el capítulo 11 o el 13 es porque el profesor reconocía que el capítulo 12 de Apocalipsis es un capítulo muy difícil de interpretar. Es un capítulo que históricamente ha causado muchísima división en la iglesia de Cristo. Es un capítulo que muchas sectas utilizan para alejarse de la verdad y es un capítulo que causa mucho conflicto entre los creyentes. Así que se imaginarán mi emoción cuando viene el calendario de predicación que a mí me tocaba este capítulo. Pero mientras me preparaba para este mensaje, me di cuenta que realmente Apocalipsis capítulo 12 es un capítulo muy práctico y muy fácil de entender. Y que muy probablemente Apocalipsis capítulo 12 ha sido tan controversial por obra directa de Satanás. Porque Satanás es el más beneficiado en que no entendamos este capítulo. Porque es en el capítulo 12 de Apocalipsis donde encontramos instrucciones claras de cómo vencer a Satanás. Hay un dicho, cuando dos cristianos pelean, el único que gana es Satanás. Y me parece que eso es lo que él ha hecho con este capítulo, porque es en este capítulo donde descubrimos cómo vencerle. Nos podemos enfocar en muchos detalles y distraer con ellos, pero si estás tomando nota, la idea principal de este mensaje es mostrarnos quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos. ¿Quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos? En Apocalipsis capítulo 12 vemos una descripción gráfica e ilustrada de la lucha del pueblo de Dios contra Satanás, contra el dragón. Y es a través de estas ilustraciones que Dios nos enseña quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos. En esta historia vamos a ver tres personajes principales. Vamos a ver una mujer, un dragón y un hijo varón. Y en la primera parte de este sermón quiero que hablemos de estos personajes y describamos quiénes son y qué representa cada personaje. Esto es importante porque si los personajes no son los que nosotros decimos que son, no podemos hacer las aplicaciones que vamos a hacer. Pero si los personajes son los que decimos que son, y lo queremos demostrar bíblicamente, entonces hay muchas aplicaciones que podemos hacer de este capítulo para nosotros el día de hoy. Una vez que establezcamos este fundamento y definamos estos personajes, quiero que nos enfoquemos en el versículo 11 de este capítulo, donde se nos va a dar instrucciones claras de cómo vencer a nuestro enemigo. Pero antes de comenzar, quiero que leamos este capítulo juntos, oremos juntos y le pidamos al Señor que nos dé entendimiento, ¿les parece? Apocalipsis capítulo 12 dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrebataba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz
a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual le engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la palabra del Señor, recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre, te doy muchísimas gracias por este capítulo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este capítulo esta mañana. Habiendo tanta confusión en el mundo el día de hoy, habiendo tanta división, habiendo incluso guerra en medio de nosotros, Señor, te pido que hoy nos recuerdes quién es nuestro enemigo y nos empoderes con las herramientas, Señor, para vencerlo. Te pido que obres en nuestros corazones, Señor, y salgamos de aquí transformados por tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Comencemos hablando de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Muchas cosas se han dicho sobre esta mujer. Los católicos aseguran que esta mujer es María. Mary Baker Eddy, la fundadora de la secta de la ciencia cristiana, asegura que ella era esta mujer. Los dispensacionalistas aseguran que esta mujer es Israel. Y podríamos sentarnos a especular todo el día sobre quién es esta mujer, pero veamos lo que nos dicen estos versos sobre esta mujer. Versículo 1 se nos dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora nos podríamos sentar a especular sobre quién es esta mujer y todos vamos a llegar a conclusiones diferentes. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando vemos lenguaje simbólico en el libro de Apocalipsis? Lo que hemos hecho durante todo este estudio. Vamos al Antiguo Testamento y vemos qué nos dice el Antiguo Testamento sobre estos símbolos. Entonces, ¿dónde es que vemos estas imágenes en el Antiguo Testamento? Si tienes una Biblia, apunta esto, puedes ir ahí, Génesis capítulo 37, versículos 9 y 11, también están en pantalla. No los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en Génesis vemos esta historia de José teniendo un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. José va con su papá Jacob y cuenta esta historia a su papá, y Jacob entiende que este sueño representa que Jacob y su esposa y los hermanos de José se iban a arrodillar eventualmente delante de José. Jacob entiende por este sueño que estas imágenes representaban a él y a su familia. Ahora, ¿qué representa Jacob en la Biblia y su familia? Jacob representa al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios. Pregunta, iglesia, ¿quién es el pueblo escogido de Dios en estos tiempos? Tú y yo, su iglesia, nosotros. Ahora, uno de los argumentos que hay más populares es que esta mujer representa a Israel. Pero nosotros creemos que esta mujer representa al pueblo escogido de Dios a través de los siglos. ¿Por qué? Porque si esta mujer
representa a Israel, y tiene sentido, ¿no? Jacob y su familia representaban a la tribu de Israel, pero si esta mujer representa solamente a Israel, entonces este capítulo realmente no tiene nada que enseñarnos esta mañana. Lo que deberíamos de hacer es sentarnos y especular qué va a pasar con Israel en el futuro. Y realmente este capítulo no tendría nada que ver con nosotros, porque esto sería problema de los judíos y no nuestro. Y por lo tanto tampoco tendría ninguna relevancia para la audiencia original de esta carta. Pero yo creo que el Señor tiene muchísimo que enseñarnos hoy. Y este es un capítulo que aplica muchísimo también para su iglesia. Y lo bonito del libro de Apocalipsis es que no tenemos que adivinar qué significan todas estas cosas, sino que son muy claras cuando vemos el texto en todo su contexto. Vean lo que dice el versículo 17. Se nos dice de esta mujer que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si esta mujer representa únicamente a Israel, lo lógico sería que la descendencia de esta mujer sean los israelitas. Pero entonces esto tendría un conflicto con este pasaje, porque este pasaje nos dice que la descendencia de la mujer son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y sabemos que no únicamente los judíos o los israelitas guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que esta mujer no solamente representa al pueblo escogido de Dios en ese entonces, a las tribus de Israel, sino al pueblo escogido de Dios a través de todos los siglos. Nos representa a ti y a mí, a la iglesia de Cristo, todos los que profesamos fe en Cristo. Y establecemos este fundamento, y es importante ponernos con tanto estudio y tantas referencias, porque si no establecemos este fundamento no podemos entender nuestro rol en esta historia. Pero entendiendo que esta mujer nos representa a ti y a mí, hay muchas aplicaciones que podemos hacer entonces de este capítulo. Pero sigamos definiendo los personajes. Hablemos del hijo de la mujer. Versículo 5 se nos dice: y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En estas palabras tan sencillas se nos describe la identidad de este hijo varón, y también se nos da un resumen de la vida, de la muerte, de la resurrección y del regreso de nuestro Señor Jesús. Este hijo varón que viene a través de la mujer, a través del pueblo escogido de Dios, a través de las tribus de Israel, hijo de David, descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este hijo varón que, a pesar de ser Dios eternamente, en un punto específico de la historia vino y nació y caminó entre nosotros, se hizo hombre. Vino y vivió la vida perfecta, y después murió en una cruz por nuestros pecados. Pero no permaneció muerto, sino que este hijo varón resucitó de los muertos, venciendo el poder del pecado y de la muerte. Y después de haber resucitado de los muertos, como se nos dice en este verso, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y no solamente esto, sino que también este hijo varón regresará, como se nos dice en este verso. Y cuando regrese, no habrá más sacrificio, sino que regresará a regir con vara de hierro todas las naciones. Cristo va a regresar y va a regresar a regir con un poder inquebrantable. Este hijo varón es el centro de la historia de la humanidad. Nuestros años se dividen entre antes de este hijo varón y después de este hijo varón. Como un gran amigo dijo en algún momento, este hijo varón es el centro de la historia de la humanidad y nosotros solamente somos personajes incidentales. Este hijo varón es el centro de este libro y el centro de nuestra historia. Y en caso de que no nos quede claro de que este hijo varón es nuestro Señor Jesús, puedes anotar esto en tus notas. Salmo 2:9 identifica al Mesías como aquel que regirá las naciones con vara de hierro. Y también más adelante en nuestro estudio vamos a ver Apocalipsis 19:15, que a Jesús se identifica como aquel que rige las naciones con vara de hierro. Con esto dicho, creo que nos queda muy claro. Mujer, pueblo escogido de Dios, hijo varón, Señor Jesús. Hablemos ahora del dragón. ¿Quién es este dragón? En el versículo 3 vemos que aparece este personaje, este dragón, que busca devorar al hijo de la mujer. Y la identidad de este dragón se nos presenta de manera muy clara en el verso 9. El verso 9 dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás. Me pregunto quién será este dragón. El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este verso identifica al dragón como esa serpiente antigua del jardín del Edén. Esa serpiente antigua mentirosa que desde el principio busca hacer guerra contra aquellos que están creados a la imagen y semejanza de Dios. Esa serpiente antigua que llamamos diablo o Satanás. Y se nos dice acá que es aquel que se encarga de engañar al mundo entero. ¿Cómo los engaña? Los engaña alejándolos de Dios y alejándolos de Cristo. Este es nuestro enemigo. Y recuerden, el propósito de este pasaje es mostrarnos quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos. Ahora, ¿qué se nos dice sobre nuestro enemigo en este capítulo? Nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo es el dragón. Y a través de todo este capítulo, como hemos leído, la guerra del pueblo de Dios es únicamente contra el dragón y contra Satanás. Solamente él es nuestro enemigo. Y puedes anotar esto como idea principal. El enemigo principal de la iglesia es Satanás. El enemigo principal de la iglesia es Satanás, la vieja serpiente. Y esto nos puede parecer muy obvio, pero me parece que a veces olvidamos esto. Olvidamos las palabras del apóstol Pablo cuando en Efesios 6 nos dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra nadie de carne y hueso. Y aunque las personas de carne y hueso puedan parecer nuestro enemigo y puedan ser utilizadas por Satanás para atacar a la iglesia de Cristo, vemos que nuestro único enemigo en esta guerra es Satanás. La guerra de Dios, la guerra del pueblo de Dios y de los ángeles de Dios es únicamente contra el dragón. Así que déjame decírtelo con claridad. Nuestro enemigo no es el Estado. Nuestro enemigo no es el sistema. Nuestro enemigo no son los demócratas o los republicanos, no son los calvinistas o los arminianos. Nuestro enemigo no es aquel que se pone la mascarilla o el que no se la pone. Mi enemigo no es aquel que se vacuna o el que no se vacuna. Mi enemigo no es Rusia, mi enemigo no es Ucrania. Mi enemigo no es nadie creado a la imagen y semejanza de Dios. Mi enemigo es el dragón. Mi enemigo no es aquel hermano que levanta las manos en alabanza. Mi enemigo no es aquel que se cruza de manos en la alabanza. Mi enemigo no es aquel que habla en lenguas. Mi enemigo tampoco es aquel que no habla en lenguas. Mi enemigo no es aquel hermano que piensa diferente a mí. Sin embargo, hoy vivimos en una sociedad más polarizada y más dividida que nunca. Y pensamos que nuestro enemigo está en toda persona que piensa diferente a mí. Y vemos incluso a los hombres y mujeres más virtuosos y piadosos cayendo en la trampa de identificar al enemigo en sus hermanos y sus amigos. Pero este capítulo nos recuerda que el único enemigo de la iglesia es Satanás, sus mentiras y sus demonios. Sin embargo, hoy en día estamos más preocupados porque las personas compartan nuestras ideologías políticas a que crean en el Evangelio. Estamos más preocupados porque las iglesias adoren de la misma manera en la que nosotros adoramos, a que prediquen el mismo evangelio que nosotros predicamos. Hoy en día estamos más ocupados defendiendo posturas políticas en redes sociales de lo que estamos en las calles. Y esto tiene que parar. Tenemos que dejar de pelear batallas efímeras y sin sentido y pelear la única batalla que importa. Dios no nos llamó a proclamar ideas políticas, nos llamó a proclamar un glorioso evangelio. Y solamente es a través de la proclamación del evangelio que nosotros vencemos a nuestro verdadero enemigo. Recordando el propósito de este pasaje, es mostrarnos quién es nuestro enemigo y cómo lo vencemos. Ya hemos identificado al enemigo, ahora preguntémonos, ¿cómo lo vencemos? El versículo 11 nos da la respuesta, nos dice: ellos vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos, llegando hasta sufrir la muerte. Si estás tomando notas, apunta esto. La idea principal de este verso es mostrarnos que vencemos al enemigo por el poder del evangelio. Este verso nos da 3 instrucciones claras de cómo vencer a Satanás.
Y todas estas instrucciones involucran el Evangelio. Es por el poder del Evangelio que vencemos a Satanás, creyéndolo, predicándolo y viviéndolo. Se nos dice que vencemos por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos habla de creer en la sangre del Cordero, creer en el mensaje del Evangelio. Se nos dice que vencemos por la palabra de nuestro testimonio, el Evangelio. Vencemos cuando proclamamos el Evangelio. Y se nos dice que vencemos cuando no amamos nuestra vida, llegando hasta sufrir la muerte. Y esto nos habla de vivir el llamado del Evangelio, creyendo, proclamando y viviendo. Ahora, desglosemos esto. Se nos dice que vencemos por la sangre del Cordero. Vencemos porque cuando creemos que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados y nos da vida eterna, somos libres. Vencemos porque cuando nos identificamos con el Evangelio, cuando encontramos nuestra identidad únicamente en la obra terminada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, no hay nada que el diablo pueda usar contra nosotros. Porque el trabajo de Satanás es acusar, como vemos en el verso 10, el acusador de los hermanos. Y aunque Satanás intente acusarnos, la sangre de Cristo clama, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vencemos porque incluso cuando pecamos, la sangre de Cristo nos recuerda que si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Vencemos porque incluso si el mundo te dice que no vales nada, la sangre de Cristo te recuerda que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a derramar su sangre por ti. Y es por eso que el apóstol Juan, el mismo autor de esta carta, escribiría: ¿quién es aquel que vence al mundo, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué pues diremos a esto? En todo somos más que vencedores, que nos amó y entregó su vida por nosotros. ¿Y qué más puedo decir? Podríamos pasar toda la mañana, muchas mañanas, hablando de la victoria que encontramos en la sangre de Cristo. Pero la idea principal de este verso es mostrarnos que es la sangre del Cordero lo que nos da la victoria contra el dragón. Es creer en el Evangelio lo que nos asegura la victoria contra Satanás. Ahora, esta es la victoria personal que experimentamos y quiero que se imaginen que están en un campo de batalla. De una manera metafórica, la sangre del Cordero es tu escudo y este escudo es un escudo impenetrable, infalible. Pero cuando estás en una batalla, necesitas algo más que un escudo para vencer. Necesitas una espada, ¿Cuál es el arma que se nos ha dado en esta guerra contra el dragón? El arma que se nos ha dado es el poder de nuestro testimonio. El proclamar el Evangelio de Cristo. Es el poder de nuestro testimonio lo que Dios ha utilizado históricamente para cambiar el mundo, para acabar con la maldad, con la desigualdad, el racismo. Es el poder de su Evangelio. Si la raíz del problema que todos tenemos como hombres es la maldad y el pecado, la única herramienta útil para acabar con el pecado es el Evangelio de Jesucristo, que nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestra manera de vivir y creer en su sangre. Solo el Evangelio tiene el poder del corazón del hombre. Este es el remedio que se nos ha dado para cambiar la maldad que vemos en el mundo. No es un sistema económico, no son ideas políticas, sino que es un glorioso Evangelio que debemos proclamar. Uno de los ejemplos más claros del poder que tiene este Evangelio es la audiencia original de esta carta. Los cristianos que recibieron esta carta pusieron el mundo completamente de cabeza. Y en unas cuantas generaciones el imperio romano pasó de ser un imperio pagano a un imperio cristiano. Lograron a través del Evangelio liberar esclavos, traer igualdad entre el hombre y la mujer, rompieron con conflictos raciales y todo esto lo hicieron a través de proclamar el Evangelio. Y fue por el poder de su testimonio que lograron que el César mismo doblara rodillas ante Cristo. Fue por el poder del Evangelio, cambiando una alma a la vez, hasta que por toda Roma se conocía el Evangelio de Jesucristo y toda Roma proclamaba el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, hermanas, estamos llamados a cambiar el mundo un alma a la vez, proclamando este mensaje. Esta es la única arma de batalla que tenemos contra el dragón. Si quieres hacer un cambio real en el mundo, comienza por ir y proclamar este mensaje a
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces estarás peleando la batalla que realmente importa. Y esto puede sonar muy sencillo, pero proclamar este mensaje viene a un gran costo. Y por eso este verso también nos dice que ellos vencieron porque no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y esto te puede sonar muy radical, pero si recuerdas, este es el llamado del Evangelio, no hay otro llamado. Nuestro Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que el Señor Jesús dijo es, si alguno tiene que estar dispuesto a morir. Y este ha sido el mensaje que se ha predicado por generaciones. Y esta ha sido la realidad de nuestros hermanos y hermanas por generaciones. Los cristianos que recibieron esta carta fueron entregados para ser devorados por los leones. Juan, el autor de esta carta, fue hervido vivo en aceite. Fueron quemados vivos. Y hermanos y hermanas hoy, a través del mundo, pierden sus vidas diariamente por compartir este mensaje. Esto no lo tengo en mis notas, pero ayer estuvimos en una reunión con misioneros y en la reunión no nos permitían grabar los testimonios de los misioneros. El tener a estas personas en redes sociales podría implicar que ellos pierdan la vida cuando regresen a su país. Gente de carne y hueso, hermanos y hermanas, tan cerca de ti, hoy están perdiendo la vida en sus países con tal de proclamar este evangelio. Cuando acá se nos dice que la gente vence porque no aman sus vidas llegando hasta sufrir la muerte, no está hablando de manera poética, está hablando de manera literal. ¿Estás dispuesto a seguir este llamado? Porque siendo realistas, es muy poco probable que te maten hoy en las calles de Estados Unidos por proclamar este evangelio. Pero hay un precio que pagar. Puede que pierdas tu trabajo, puede que seas rechazado, puede que pierdas tu libertad, puede que tu familia te diga que estás loco, puede que pierdas a tus amistades, puede que seas difamado, puede que la gente quiera matar tu reputación, puede que no seas popular en redes sociales, pero estás dispuesto a pagar el precio por proclamar este evangelio, porque es así como vencemos al dragón, creyendo en el evangelio, proclamando el evangelio y viviendo el llamado del evangelio. Y esto puede sonar, lo entiendo, hermanos, hermanas, lo entiendo, puede sonar como una misión imposible. Nadie de nosotros aquí quiere sufrir con esto, porque esta carta fue escrita con la intención de animar a los cristianos perseguidos por su fe. Y la manera en que este capítulo lo hace es recordándonos que la batalla ya está ganada, que no peleamos por la victoria, sino que peleamos desde la victoria, que no peleas por salvar tu alma, sino que peleas en honor de aquel que ya ha salvado tu alma. Y cuando entiendes que Cristo lo ha entregado todo por ti, entonces tú lo puedes entregar todo por Él. Y cuando tu enfoque está completamente en la obra terminada de Cristo, puedes vivir porque entiendes que esta victoria no es tuya, sino que es suya. Y que es Cristo el que da la victoria a su iglesia y no la iglesia la que da la victoria a Cristo. Y es a través de nuestra plena confianza y dependencia. Y eso también se nos muestra en este capítulo. Porque a través de todo este capítulo hemos visto cómo el dragón intenta herir a la mujer y fracasa. El dragón intenta lastimar al pueblo de Dios y la iglesia de Dios es protegida sobrenaturalmente, una y otra vez. Satanás intenta herirnos, pero Dios es fiel para proteger y sustentar a su pueblo. El enemigo puede atacarnos, pero Dios promete, ningún arma forjada contra ti prosperará. Perdón, soy carismático de herencia carismática, se me está saliendo un poco lo carismático hoy. Han sido días muy emocionales, el mundo está muy loco, ha habido mucha incertidumbre emocional y sí.
Pero recordar estas promesas, qué dulce es para tu alma. Qué dulce es recordar que aunque el mundo se esté cayendo, Dios te promete que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás a toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Es recordar estas promesas en medio del caos y en medio de la aflicción lo que nos da la habilidad para proclamar este mensaje sin importar las consecuencias. Porque incluso cuando enfrentamos la más grande amenaza que podemos enfrentar, cuando nuestras vidas son amenazadas, la palabra de Dios nos recuerda: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hemos sido librados completamente del poder del pecado y de la muerte. Por lo tanto, podemos decir: vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque incluso si morimos, viviremos eternamente con Cristo. El Evangelio, lo que nos da la victoria contra nuestro enemigo. Es el poder del Evangelio y sus promesas lo que nos habilitan para vencer a Satanás. La promesa de este capítulo y de este libro es que Satanás jamás podrá vencer a la mujer y a su remanente. Y algo que Satanás no puede hacer es cambiar la historia. Satanás será vencido, la iglesia de Cristo vencerá y reinaremos con él eternamente. Así que te quiero animar. Si hoy no has puesto tu confianza en Cristo, únete al lado que vence. Únete al equipo ganador. Él está dispuesto a aceptar a todos los que vengan hoy a Él en arrepentimiento. Te quiero animar a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu confianza en la sangre de Cristo para ser salvo eternamente. Quiero animarte, deja de distraerte con cosas triviales. Deja de buscar a tu enemigo en tu hermano y en tus amigos. Y enfócate en vencer al único enemigo que tenemos, a Satanás. Enfócate en predicar este glorioso evangelio y entonces estarás peleando la batalla que realmente importa. Oremos. Padre amado, te doy muchísimas gracias por esta palabra. Muchísimas gracias por tus dulces promesas, Señor. Gracias porque aunque el mundo esté en caos, Señor, sabemos que estamos seguros eternamente en tus manos y nadie en tus manos, Señor. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos salvado, limpiado, gracias porque tenemos la esperanza de gloria. Y sabemos que aunque este mundo esté en caos, Señor, y tengamos incertidumbre, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y sabemos, Señor, que no hay nadie que pueda condenar a tus escogidos porque tú eres el que justifica. Y que esta batalla contra el dragón ya ha sido ganada por ti, Señor. Gracias por el descanso y la paz que trae tu evangelio. Te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, que nos des un celo y una pasión y un fuego por compartir este mensaje, Señor. Y tú nos has llamado a proclamar este mensaje. Y es un gran honor, Señor. No nos permitas tomarlo con ligereza. Te pido porque hoy tomemos la decisión de ser una iglesia más comprometida con compartir tu evangelio. Y que a través de nosotros, Señor, muchos discípulos sean hechos y enviados a todas las naciones para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Te amamos y oramos en tu nombre.